Buenos días, pues gracias a todos por haber venido. Vamos a hablar del desarrollo de la categoría de medicamentos veterinarios. Es una categoría que tenemos en la farmacia bastante olvidada y ha salido un Real Decreto que puede hacer, podemos aprovecharlo para darle un pulso. Puede ser que de algo que puede parecer un problema consigamos una oportunidad para el desarrollo de esta categoría. Bueno, yo soy Rafael Areñas, soy vicepresidente tercero del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el que llevo un poquito el tema de los medicamentos veterinarios en el Colegio de Madrid. Me acompaña bueno, no os habéis puesto en orden un poco cómo vais a hablar, pero bueno, es igual. Alejandro Jiménez Gamella es farmacéutico titular de Oficina de Farmacia y se ha especializado en lo que es servir clínicas veterinarias. Todo tema botiquines, pero mucho más. Tiene relaciones con la distribución tanto de humana como la distribución especializada de medicamentos veterinarios y nos va a contar su experiencia, cómo ha podido desarrollar a ese nivel la categoría de medicamentos veterinarios. Luego tenemos a Jesús González Casado, que es farmacéutico también de Oficina de Farmacia, titular de Oficina de Farmacia, aparte de experto en ortopedia, pero también es experto en salud animal por la Universidad Europea de Madrid. Y a lo demás ha desarrollado en su farmacia lo que es la categoría de medicamentos veterinarios, hasta tal punto que es una referencia. Y bueno, pues suele contar su experiencia porque es una auténtica iniciativa de éxito que creo que podemos aprender todos de él poco a poco, cómo ha ido aumentando y ahora mismo pues es lo que os he comentado, es una referencia. Y luego pues tenemos a María Ángeles Calvo, no sé si ponerme de pie para presentarla. Es farmacéutica y veterinaria, es la presidenta de la Academia de Veterinaria de Barcelona, es académica de medicina, de farmacia, de veterinaria, a nivel catalán, a nivel español, a nivel europeo, más de 230 publicaciones, catedrática. Bueno, no puedo seguir porque podemos tirarnos la hora entera, es un auténtico honor tenerla con nosotros. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, un poquito qué es el Real Decreto y cómo nos afecta. La normativa que regula en España la fabricación y distribución y dispensación de medicamentos veterinarios, tenemos un reglamento del 2019, un reglamento europeo, que es un poquito el general sobre todo, pero lo que sí que tenemos es que el 18 de julio de 2023 se aprobó el decreto que regula la distribución, la prescripción, la dispensación y el uso de medicamentos veterinarios en España. Este decreto abre nuevas puertas y es muy interesante porque podemos utilizarlo para poder desarrollar esta categoría. Para tener una fotografía de dónde estamos ahora mismo, bueno, pues es muy curioso que hace pocos años se hizo una encuesta a los niños, a niños menores de 7 años, preguntándoles qué es lo que preferían tener, un hermanito o un animalito de compañía, un perrito. Bueno, os podéis hacer idea cómo salió la encuesta. O sea, todos los niños con perrito. Los padres que somos muy flojitos y muy blanditos, pues perrito para el niño. ¿Cuál es el resultado? En las grandes ciudades ahora mismo hay más mascotas, perros, gatos, que niños. Pues con toda esta cantidad de animales nos encontramos que nada más el 2%, la categoría de medicamentos veterinarios nada más es el 2% de la facturación de una oficina de farmacia. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Bueno, pues aprovechando el nuevo decreto. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Primero os voy a adelantar por qué ha salido este nuevo decreto. Este nuevo decreto salió, además de una forma un poquito urgente, porque se querían remarcar 4 puntos. El primer punto es el tema del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, enmarcado dentro del concepto One Health de la OMS. De esto nos va a hablar extensamente María Ángeles, pero es muy importante la regulación por toda la cantidad de resistencias que ha habido. El problema de los antibióticos animales, que hay resistencias cruzadas con los humanos. Y no me voy a extender más, pero bueno, esto define también el tema del SBAC, la declaración anual que tenemos que hacer todos de medicamentos veterinarios, de antibióticos, pero ya no solamente de antibióticos que se dispensan por prescripción excepcional, un medicamento, un antibiótico humano que se dispensa a animales, porque no existe ese medicamento veterinario, sino ya no solamente antibióticos, sino otros antimicrobianos, incluimos quimioterápicos como las sulfamidas, no solamente que se toman por vía oral, por vía sistémica, sino también pomadas, colirios. Todo esto tenemos que registrarlo, o sea que es muy importante, y este registro de antibióticos, no solamente por la farmacia, que estamos con una trazabilidad tremenda y hiperregulados, sino por algo de lo que hablaré luego, que es el comercio minoritario de medicamentos veterinarios.
Segundo punto por el que salió esta ley, bueno, pues este decreto, en este caso. Segundo punto por el que salió, pues para regular algo que ya tenemos encima, que es el comercio electrónico de medicamentos veterinarios. Necesita ser regulado porque es una realidad que ya está aquí. En tercer punto, la receta electrónica veterinaria. La receta electrónica veterinaria ya está introducida y desarrollada en el País Vasco y esperemos que en un año o dos como mucho la tengamos en el resto de España, porque nos va a facilitar mucho las cosas. Todo lo que es a la hora del registro, que es algo que entra en esta nueva ley, que tenemos que hacer un registro tanto de entrada como de salida para esta trazabilidad de medicamentos, no solo antibióticos, sino todos los medicamentos veterinarios. Lo cual, más que por nosotros, que tenemos una trazabilidad muy definida, pues estos comercios minoritarios. Entonces, este registro lo comentaré luego, pero cuando esté la receta electrónica veterinaria introducida, saldrá automáticamente. De hecho, en todos nuestros programas de gestión ya hay un registro. Cuando metes un medicamento veterinario, te hace darle tanto entrada como salida, como si fuera un estupefaciente. Pues ese es el caso que tenemos ahora mismo. Así que tenemos eso y el cuarto, por supuesto, la regulación del comercio minorista de medicamentos veterinarios. Los minoristas de medicamentos veterinarios pueden ser 6 comercios minoritarios por un solo farmacéutico. Y ese farmacéutico no tiene que estar relacionado con una oficina de farmacia. Mirad las puertas que abre eso. Hombre, vamos a ver, nosotros somos 22.000 farmacias. Estamos distribuidos por toda España y el punto de referencia de medicamentos. No nos tiene que dar miedo, tenemos que aprovechar que somos los expertos en medicamentos. ¿Y este decreto cómo nos va a ayudar para poder desarrollar esta categoría? Pues el artículo más importante de todo es este de aquí, el artículo 2 en definiciones. Y ahí es donde nos encontramos la cesión de medicamentos. Hasta hace poco, hasta antes del decreto, nos encontrábamos que las clínicas veterinarias tenían sus envases y cuando te venía el perrito o el gatito, por lo que fuera, le daban al dueño X comprimidos o un tratamiento, se lo daban allí. Bueno, pues aquí ahora mismo, en este decreto, se separa totalmente dispensación de prescripción, cosa que ya está en la ley del medicamento, aquí está expresamente puesto. Se prohíbe la dispensación de medicamentos en clínica veterinaria, se prohíbe el fraccionamiento de envases unitarios, con lo cual no se puede abrir la cajita y darle los medicamentos que se dan, y además se prohíbe el ánimo de lucro en la entrega de medicamentos del veterinario. Nada más puede el veterinario dar medicamentos veterinarios a los dueños de los animales para su tratamiento en caso muy excepcional, que es que sea la continuación de un tratamiento y sea muy complicado encontrar ese medicamento veterinario pues a esas horas, pues casi como las urgencias en un hospital. Es el único caso en el que se puede hacer y una cesión sin ánimo de lucro, sin poderlo cobrar, ¿vale? Entonces, eso nos abre a nosotros la oportunidad. ¿De qué? Pues la oportunidad de poder dispensar los medicamentos veterinarios en la farmacia. El enemigo mayor, por decir enemigo, la competencia más fuerte que teníamos era la propia clínica veterinaria. ¿Que siguen ocurriendo estas cosas? Sí. ¿Que estamos buscando canales con los propios colegios de veterinarios para intentar evitarlo, comunicando cuando alguien lo hace mal? Oye, por favor, decirle a este veterinario pues, que siga la normativa, no queremos llegar a otra cosa. Creo que es la mejor forma de intentar arreglarlo. Y en ello estamos. Y bueno, precisamente porque creo que los medicamentos veterinarios tienen que estar en la farmacia, en el Colegio de Madrid hemos realizado un póster que las farmacias de Madrid lo pueden recoger en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y en el stand del colegio que tenemos aquí detrás, si queréis, he traído unos cuantos para que los recojáis también, para poner en vuestra oficina de farmacia, porque muchas veces no lo sabe, muchas veces el propio dueño del perro necesita un medicamento veterinario y no viene a la farmacia, no sabe que ahí los tenemos. Bueno, pues este cartel, los medicamentos veterinarios siempre en farmacia, confía en el experto, creo que es interesante que lo sepan. Tenemos que darnos publicidad a nosotros mismos y valor. Muy bien, pues ¿qué medicamento podemos dispensar en una oficina de farmacia? ¿Qué medicamento? No solamente medicamentos veterinarios. Bien, bueno, pues esto es uno de los agujeros que está en el Real Decreto, por eso tenemos que ir a la normativa europea que hemos visto antes, porque no está expresamente puesto. La dispensación de medicamentos veterinarios se hace siguiendo lo que es la cascada, la prescripción en cascada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando nos viene una prescripción, una receta, primero tiene que venir por principio activo. Entre las cosas que tienen que regularse, el principio activo del medicamento. Nosotros, si nos viene la receta por principio activo, lo primero que tenemos que hacer es ver si existe un medicamento veterinario con esa composición, tanto por principio activo como en forma farmacéutica como en dosis, ¿vale? Hace poco vino una consulta al Departamento de Dispensación del Colegio de Madrid donde había un medicamento que sí que tenía, un principio activo que sí que tenía medicamento veterinario. ¿Cuál era el problema? Que el medicamento veterinario que había
era en dosificación para caballos y era para tratar a un hámster. Lógicamente no nos vale, nos cargamos al hámster. Así que ha habido que buscar pues, el medicamento de principio activo adecuado ya del segundo paso de la cascada. No hay medicamento veterinario, pues prescripción excepcional. Prescripción excepcional de medicamento humano para, ya vemos que no hay ese principio activo, esa forma farmacéutica, esa dosificación. Bueno, pues en ese caso, que además en la receta tiene que venir prescripción excepcional del medicamento para dispensar a los animales. Hasta hace poquito, pues todos veíamos que nos venían recetas veterinarias de Aumentine, por ejemplo, en jarabe. ¿Por qué? Porque decía el veterinario, pobrecito el paciente, se va a gastar mucho dinero porque los medicamentos veterinarios de entrada tienen un 10% de IVA, no tienen el 4% y son bastante más caros. No tienen la regulación de precios que tiene el medicamento humano. Bueno, claro, estas cosas llevan al problema que tuvimos, que no había amoxicilina en jarabe para nuestros niños. Creo que primero son los niños, después los animales, aunque los queramos mucho. Con lo cual, esto lo saben los veterinarios y se está regulando desde el propio Colegio de Veterinarios. Perfectamente, pues tenemos primer punto, medicamento veterinario si existe, si no, prescripción excepcional, medicamento humano. En casos excepcionales ya están ellos regulando esa prescripción para que no se utilice nada más que en caso de que no haya medicamento veterinario. Tercer punto, formulación magistral. La cascada sigue así. Si no hay ni uno ni otro, pues por formulación magistral. Y finalmente, el cuarto punto ya es muy excepcional, que son medicamentos de terceros países, medicamentos de importación. Esto se va a dar en clínicas muy especializadas en animales exóticos, por ejemplo. Es algo muy excepcional que a la mayoría de nosotros no nos va a pasar. No sé si a Alejandro le ha pasado alguna vez. Alejandro nos lo va a contar porque pues sí que le ha pasado, que está especializado en ello. Desde luego yo creo que a mí no me va a pasar nunca. Así que esta es la cascada que está definida en la normativa europea, no en esta nueva. ¿Cómo sé si este medicamento necesita receta o no necesita receta? Y cómo sé, a lo demás, dónde le puedo encontrar este medicamento. Si es un medicamento que hay principio activo veterinario o no hay principio activo veterinario y tengo que dar una prescripción excepcional al humano. Se puede equivocar el veterinario y no saberlo. Muy bien, pues la Agencia Española del Medicamento tiene una web que es Cimabet, ¿vale? Y aquí nosotros introducimos el principio activo o introducimos el nombre, porque muchas veces ponen el principio activo y luego el nombre comercial. El principio activo debe estar en toda receta veterinaria. Y entonces nos aparece, si ponemos principio activo, nos aparece que sí, esto es exclusivo para medicamentos veterinarios, nos aparece que existe o que no existe. Que existe, fenomenal, pues lo podemos dispensar. Que no existe, pues ya sabemos que tenemos que pasar a la prescripción excepcional al medicamento humano. Pero tenemos este colchón de seguridad, ¿vale? Para saber qué podemos dispensar y cómo y cuándo lo podemos dispensar. ¿Y qué tenemos que apuntar en el nuevo registro de medicamentos veterinarios? Os he comentado ya que esto es nuevo en la nueva normativa, en el nuevo decreto, y es más que para control nuestro, para control de estos comercios minoritarios. Bueno, pues es un pequeño resumen, no me quiero extender, porque bueno, es un registro informático de entradas y salidas de medicamentos veterinarios y tenemos que incluir los medicamentos veterinarios con receta y sin receta, incluidas fórmulas magistrales. Tenemos que incluir, es un registro de entradas y de salidas, como los estupefacientes, y no se deben de apuntar los medicamentos de uso humano prescritos en receta veterinaria. Estos, sin embargo, sí se deben de apuntar en el libro recetario. Va distinto, eso lo hacíamos ya antes, sigue estando exactamente igual. Y bueno, pues hasta aquí acaba mi presentación. Muchas gracias y vamos a dejar ahora a Jesús, que nos va a contar su experiencia en el desarrollo de la categoría veterinaria dentro de una farmacia. Gracias. Gracias, Rafa. ¿Qué tal, Pedrito? Bien, bien, ¿no? Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Que yo no me oigo por los... Buenos días, pues mira, soy Jesús González Casado, soy el farmacéutico titular en una farmacia aquí en Madrid, al lado del Retiro, en la calle Narváez 28, y ya llevamos, la verdad que unos 4 años especializándonos en medicamentos veterinarios y la verdad que con unos resultados bastante satisfactorios en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, he dado varias veces una charla que se llama Cómo desarrollar sin riesgos la categoría de veterinaria en tu farmacia. La he dado en el Colegio de Farmacéuticos de Toledo, en una webinar en Cofares, pero es una charla que dura hora y media y, bueno, la verdad que ahora aquí tenemos únicamente unos 10 minutos, o 12 o 14, ¿no? Entonces, me ha sido muy difícil resumir tanto y por eso no he traído diapositivas. El primero es por qué debemos desarrollar la categoría veterinaria en nuestra farmacia.
Pues es muy claro, porque es que si son medicamentos se deben de dispensar a la oficina de farmacia y es que no hay más. Somos los expertos en el medicamento, nuestra carrera nos avala y también nos avala la legislación, ¿no? Y desde luego desde el principio tiene que quedar claro, como ha dicho Rafa, que la separación de la figura del prescriptor y del dispensador tiene que quedar absolutamente clara. O sea, en medicina humana está de siempre, se ha sentido así y no hemos visto nunca a médicos vendiendo medicamentos, ¿no? Entonces, pues bueno, por los motivos que sean, en este sector de la veterinaria sí que se ha ido dejando y bueno, aunque la tendencia de venta de medicamentos, aunque en teoría no se pueden vender, pero bueno, la venta de medicamentos por las clínicas veterinarias parece ser que la tendencia es que va decreciendo por varios motivos, por la legislación, por las inspecciones y las posibles multas económicas que pueda haber y porque bueno, pues también las clínicas veterinarias están sufriendo pues bueno, una especie de compra por parte de grandes cadenas y están empezando a acaparar pequeñas clínicas, grandes cadenas. Y las grandes cadenas en principio no se quieren meter en líos con estas cosas. Su negocio y su profesión es curar animales. La dispensación está claro que debe ser por parte de las farmacias. Bueno, pues ahí el tema de la veterinaria, pues los datos son aplastantes, los habéis oído todos, pero bueno, voy a citar muy rápido unos cuantos datos. Hay 28 millones de mascotas en España, más del 40% de los hogares de España hay un animal doméstico, hay 6.000 clínicas veterinarias, más de 5.000 comercios detallistas, más mascotas que niños, que eso siempre lo hemos visto en muchos periódicos, más perros que niños menores de 15 años, en Madrid el doble de mascotas que niños menores de 3 años y el 62% de los mayores de 15 años tienen una mascota. Y luego este es un dato que a mí lo puse en esta presentación más larga, que me hace mucha gracia, es que el 18% de los dueños duermen con sus mascotas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedan unos datos que son muy... que dicen mucho, ¿no? El mercado de mascotas mueve unos 2.000 millones de euros, 1.000 millones en alimentación, 300 en venta de mascotas, 700 en clínicas. Y bueno, España es el quinto mercado europeo. El gasto por mascota año es de unos 1.260 euros, casi todo en alimentación, visitas al veterinario y luego también accesorios y juguetes. Este gasto medio por mascota, en mascotas de avanzada edad, pues se multiplica bastante porque, como decía Rafa, los medicamentos veterinarios tienen unos precios bastante más altos que los de humana, que estamos acostumbrados a estas bajadas continuas y exageradas, y en este caso no. Entonces, pues bueno, en animales mayores con patologías, pues lógicamente aumenta. Durante la pandemia se disparó en un 44% el número de animales de compañía, ¿no? Hubo unos cambios sociales y demográficos que hicieron que esto fuera así. De tal modo que, por ejemplo, todos nuestros almacenes de distribución, como Cofares, Vidafarma, Fame, Allianz, todos están desde hace 3 años pues, muy implicados con el tema de los medicamentos veterinarios, ¿no? Incluso hay un laboratorio que conoceréis todos, como un laboratorio de dermocosmética, que es Cantabria Labs. Cantabria Labs en 2018 compró la compañía Stangest y desde luego ya también son visionarios y llevan unos años trabajando en ello, hasta tal punto que el Heliocare que conocemos todos como fotoprotector, han sacado uno que es Heliobet, ¿no? para un fotoprotector solar para los animales, ¿no? Y lo venden. O sea, si lo sacan es porque lo venden, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, IKEA también, pues ya hace unos años que desarrolló una línea de mobiliario y accesorios para mascotas. Entonces, hay todo tipo de servicio para mascotas, desde hoteles, peluquerías, pastelerías, hay hasta cervezas y patatas fritas, o sea, es increíble. Porque, y además la salud de las mascotas no es un lujo, pero sí es un coste, ¿no? Y son tratamientos que son necesarios para la tenencia responsable de un animal porque son un miembro más de la familia y se tratan como tal, ¿no?
Como no existe una sanidad pública de mascotas, pues ya también las compañías aseguradoras también se han introducido haciendo seguros especiales para las mascotas. Decíamos que no es una moda y que, bueno, el promedio, porque además es que el promedio de vida de los perros son entre 10 y 13 años según la raza. Y el promedio de vida de los gatos entre 10 y 18, con lo cual, ahí lo que estamos diciendo, nosotros tenemos pacientes con animales mayores y, lógicamente, el aumento de los cuidados veterinarios y farmacológicos pues aumentan mucho con la edad. María Ángeles va a hablar, la compañera María Ángeles va a hablar del concepto One Health. Y bueno, pues es una cosa que ahora está muy de moda y se está trabajando mucho en ello, que es una red interdisciplinar e intersectorial a nivel nacional y mundial, en el que muchas asociaciones, fundaciones e instituciones pues trabajan en torno a la unión de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, una sola salud. Pero eso ya va a hablar de ello María Ángeles. ¿Cómo empecé yo? Pues bueno, pues lo primero que hice fue buscar datos, por ejemplo, claro, yo tengo la farmacia en Madrid, no sé si en otros ayuntamientos, en otras localidades, las páginas web del ayuntamiento pues dan ese tipo de información. En el caso de Madrid, puedes meterte en su página web y ver un censo de animales domésticos por distritos y por barrios. Y es curioso porque, bueno, los animales no son de barrios ricos únicamente. Hay zonas donde no tienen alto poder adquisitivo y, sin embargo, tienen un nivel de mascotas muy, muy alto, ¿no? Entonces ahí ya te va dando un poco, dependiendo del barrio o del distrito donde esté tu farmacia, vas viendo un poco, ¿no? Puedes ver ahí también datos de economía o de nivel adquisitivo de los habitantes de la zona. En el Colegio de Veterinarios de Madrid también puedes hacer un estudio por códigos postales de clínicas veterinarias y tiendas que hay relacionadas con la veterinaria. Tienes también el Instituto Nacional de Estadística, una página que hay que pagar, pero da mucha información, que se llama Estatista. Y luego pues en Google, pues la verdad que en Google es muy fácil poner un radio de acción alrededor de tu farmacia y buscar clínicas, peluquerías, tiendas de animales y tal. Evidentemente, como todos sabemos, la cercanía a un parque pues hace también que haya mucha más afluencia de público con mascotas a tu zona. Y luego, fundamentalmente, observar. Es que no hace falta estar en un barrio especial de ningún tipo. Es que en cualquier sitio, en cualquier pueblo, pues sales a la calle y ves perros por todos los lados. Los dueños de los perros son muy fáciles de identificar. Los de los gatos es bastante complicado. Nosotros tenemos algún cliente que le conocemos ya hace muchos años, vive en el mismo edificio de la farmacia y nos hemos enterado otro día que tiene 2 gatos, ¿no? Entonces, pues bueno, es más complicado. El tema de medicamentos veterinarios, pues mira, todas las cooperativas y farmacéuticas como Cofares, Vida, EFAME, Allianz, ya tienen unos catálogos importantes. Cofares, tengo los datos de que tiene unas 3.000 referencias y hasta unas 5.000 por encargo. Vida Farma unas 3.000, Grupo Farma unas 3.400 y Allianz Healthcare unas 2.000. Todas estas compras suman a volumen y a ventas y mejoran las condiciones que pueda estar con ellos. También Activíos, que conoceréis todos como un almacén de productos naturales, también ha implementado su catálogo con veterinaria, y luego puedes también comprar en distribuidores exclusivos de veterinaria, como Centauro, que tiene unas 12.000 referencias, Distrivet, que tiene unas 30.000, que es como mucho más grande que Cofares en humanos, ¿no? Provian o Nuzoa. Entonces, bueno, ahora mismo es fácil ya encontrar los medicamentos para nuestros clientes. Como decía antes Rafa, los precios de los medicamentos veterinarios no están ni fijados ni intervenidos en ningún eslabón de la cadena del escandallo del medicamento, y en humano tenemos el 4% de IVA, en veterinaria es un 10%. No existe regulación alguna. ¿Por qué? Porque como no lo paga la sanidad, los ministerios ni las comunidades, no les importa. En fin, entonces por eso
puede ser que tú busques el mismo medicamento en diferentes almacenes de distribución o cooperativas y te encuentres con precios bastante dispares, con lo cual es importante que a la hora de introducir en vuestra farmacia miréis quién tiene los mejores precios, porque una variación de 1 euro, 1,50 € de coste, en cuanto le pones el margen, el IVA y tal, al cliente sí que le puede variar en 5 o 6 euros fácilmente, ¿no? Y bueno, con respecto al tema de dispensación por urgencia dentro de las clínicas veterinarias, también tenemos una ventaja nosotros, es que ellos, como no pueden vender un medicamento ni dispensarlo, lo tienen que meter dentro de la parte del acto clínico. Tantos euros por la consulta, tantos euros por una radiografía y tanto por la cesión de un medicamento por urgencia, y ahí va con un 21% y nosotros dispensamos con un 10%. Realmente tengo datos de 2021 y en el sector farmacia solo se vendieron en 2021 el 4,9% de los medicamentos veterinarios de España. La verdad es que bueno, son unos datos muy bajos y desde luego son muy difíciles de encontrar porque sinceramente para el mundo de la veterinaria no existimos. Yo desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, ¿cómo empezamos? Yo lo que siempre a amigos y a compañeros lo que les digo que esto no es cuestión de ir a una feria y comprar un expositor. Esto es cuestión de poco a poco. ¿Por dónde empezaría yo? Yo empezaría por lo que es lo nuestro, los propios medicamentos. Hay gente que dice, muchos expertos dicen que la alimentación es la vía de entrada, pero sí, porque los animales comen todos los días, van regularmente a tu farmacia por la alimentación y ya comprarán los medicamentos. Ya. Pero es que la alimentación, hay muchísimos tipos de referencias, de tipos de comida para diferentes tipos de animales, patologías, razas, etcétera. Ocupan los sacos de comida seca, abultan muchísimo y bueno, pues las plataformas de internet y las grandes tiendas especializadas pues tienen unos precios que supongo que nosotros no podemos llegar, ¿no? Yo recomendaría lo primero entrar en el medicamento, que es lo nuestro, lo que tenemos no que recuperar porque nunca lo hemos tenido, sino es lo que tenemos que conseguir. En ningún caso, por supuesto, reemplazar al veterinario. A partir de ahí, pues yo podría probar con productos de higiene, de ojos y oídos, productos para el cuidado de la piel, champús especiales. Ojo, yo buscaría champús, por ejemplo, o productos que no estuvieran a las grandes superficies, porque para vender lo mismo, quizás encima igual un poco más caro, pues buscaría cosas más específicas de veterinaria o de farmacia. La salud bucal también ahora mismo ha aumentado un montón. Y bueno, antiparasitarios internos y externos como las pipetas y collares, pues ahí ya mi opinión es un poco que es 3/4 de lo mismo que la alimentación. Tenemos ahí un poco la batalla un poco perdida, a no ser que de alguna forma se considere en un futuro que realmente es un medicamento, entonces que no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el mercado veterinario hay mucha estacionalidad, igual que nosotros tenemos la campaña de solares, la campaña de antigripales y tal, hay mucha estacionalidad en el mercado veterinario. En primavera, verano, otoño, pues en primavera, los meses de primavera, pues desde luego suben mucho las ventas de veterinaria, porque hay muchas más afecciones, porque los perros salen mucho más al campo, hay más problemas, están más en la calle y suben bastante las ventas de los productos. Entonces, pues bueno, que yo la charla esta, que he intentado resumir lo máximo posible, es una charla ilusionante para que la gente se anime a trabajar esto. ¿Por qué? Porque es que tenemos los clientes, somos los expertos en el medicamento y tenemos un gran reconocimiento social, tenemos el know-how que decimos, ¿no? ¿Qué nos falta? Quizás un poco, pues la formación, ¿no? Formación puedes encontrar bastantes sitios para realizar cursos. Uno de los mejores sitios y bastante económico es en Ágora, que es una plataforma de formación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y Barcelona. En el CEU de Valencia creo que tienen algún curso que sacan cada X tiempo. En Cofares, a través de Educoplus,
tienen un buen curso de la Universidad Europea. Ahí ese es importante si quieres tener un título oficial, si no, a lo mejor tampoco es necesario, ¿no? También el Consejo de Farmacéuticos tienen cursos de formación, luego formación gratuita en todas las cooperativas farmacéuticas. En el Colegio de Veterinarios de Madrid hay vídeos, hay tips en Veterindustria, en Spotify puedes oír muchísimos podcasts, vídeos en YouTube, en Vimeo, y luego, pues bueno, el Cimaved, si ya te quieres pegar ahí una chapada de lo que es un medicamento veterinario, ¿no? Pues, en fin, creo que debo acabar. Y bueno, me parece fundamental que tengamos una receta electrónica veterinaria para que los crónicos no se vean todos los meses en la situación embarazosa de quiero comprar el medicamento en la farmacia, pero no tengo la receta. Y si voy al veterinario, me lo quieren vender ellos y no quiero por el motivo que sea. Entonces no son libres. Entonces, claro, el veterinario les puede torcer el morro, les puede cobrar la consulta o venderles lo que tenemos que vender nosotros. Entonces, una receta electrónica veterinaria, como en humanos, que te pongan los tratamientos crónicos por un año, sería absolutamente fantástico. Y bueno, ya termino y dejamos paso a Alejandro. Muchas gracias a todos. muy bien, Jesús. Joder, no he parado. Muy bien, Jesús. No he respirado porque es que no me da tiempo. Buenos días, ¿se me oye? Sí. Buenos días, soy Alejandro Jiménez, soy farmacéutico comunitario con farmacia aquí en Madrid, de hecho la tengo muy cerquita, aquí en San Chinarro. Lo primero de todo, darle las gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y de Barcelona por darnos la oportunidad de compartir estas charlas con vosotros. Y bueno, yo os vengo a hablar hoy de un tema un poquito diferente, que seguramente no estáis muy acostumbrados, que es el suministro a hospitales y clínicas veterinarias. Aunque probablemente la mayoría de vosotros no suministréis a hospitales y clínicas veterinarias, debéis de saber que el nuevo Real Decreto 666/2023 nos afecta a todos. ¿Por qué? A día de hoy puede aparecer por la farmacia un veterinario sin la necesidad de presentar una receta, con una hoja de pedido, una hoja que vendría con los datos del veterinario, del hospital, los datos de la clínica y una relación de los medicamentos que quiere retirar y el número de envases, y está autorizado a llevárselo. Es decir, que a todos nosotros nos puede afectar, ¿vale? Entonces, yo comencé hace 5 años a suministrar hospitales veterinarios. Yo tengo un hermano farmacéutico y también veterinario que trabajaba en un hospital y que un buen día me llama y me dice que su hospital se estaba planteando hacer un cambio en cuanto al servicio que tiene con la farmacia. Tenía problemas con la farmacia, no le atendía correctamente, no conocían bien los medicamentos, tenían muchos retrasos en los pedidos, en fin, les ponían muchos problemas, ¿no? Entonces me propuso si quería yo pues empezar a suministrar. Y yo, que normalmente no le digo que no a nada, le dije que por supuesto que nos lanzábamos a por ello. ¿Vale? Entonces, ¿esto es el final? ¿Están cambiadas las diapositivas? Pues eso es lo que ha llegado. Pues están mal. Bueno, pues sigo Cuenta un poco. ¿Sigo comentando? Sí. Bueno, y entonces, pues nada, les digo que sí, que por supuesto que me dispongo a ello, ¿no? Y lo primero que le digo es que por favor me mande una relación de los medicamentos más habituales que suelen consumir. Entonces, pues nada, me pasa un listado y la verdad que el 95% de los productos que me manda no me sonaba ninguno, o sea, no conocía ninguno. Mucho inyectable, mucho medicamento de uso hospitalario, en fin, medicamentos que no estamos acostumbrados en la farmacia. Pero bueno, yo pensé, si la farmacia anterior ha sido capaz de darle este servicio, yo lo puedo hacer por lo menos igual, pero voy a intentarlo hacerlo mejor, ¿no? Entonces, pues nada, contacté con la persona que llevaba los pedidos, me hace mi primer pedido, me lo manda por, ya no recuerdo si fue por WhatsApp, por email, y me manda una relación de todos los productos. Y bueno, pues yo pensaba que iba a vender medicamentos veterinarios y cuando veo la lista no había ni un solo medicamento veterinario. ¿Cuál es mi sorpresa? Que descubro
que los medicamentos veterinarios los compran a distribuidores veterinarios, por lo tanto a nosotros no nos van a comprar absolutamente nada. A ver. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos medicamentos nos van a pedir a nosotros de uso hospitalario para poder ejercer en su clínica día a día. Entonces, pues nada, yo me empecé a preparar el pedido y no encontraba en los mayoristas ni uno de los productos. No están dados de alta, son de encargo, no los conocen, bueno, pues no tienen prácticamente ningún tipo de conocimiento acerca de ello. Y me tuve que buscar la vida, darme de alta en un montón de laboratorios nuevos, me tuve que abrir con más distribuidores para ver si podía mejorar el servicio, incluso aperturé con un distribuidor veterinario, para dar servicio por si algún momento daban ellos alguna falta, poder dar yo esa cobertura. Y nada, pues preparé mi primer pedido y una vez que ya tenía mi primer pedido, pues lo entrego, lo presento y bueno, pues cuál es mi sorpresa cuando entrego los 50 medicamentos y me dan 50 recetas. Pues yo me quedé un poco extrañado y dije, joder, un medicamento por cada receta no me parece muy práctico, ¿no? Pero bueno, pues yo lo dejé allí y dije, bueno, pues venga, vamos a seguir suministrando. Y bueno, pues cuando siguió todo el proceso, pues llegó un momento en el que empecé a vender cosas pues bastante raras, como una albúmina, como un fentanilo, como una metadona para perros, que llegó un momento que decía, joder, pues me extrañaba todo esto, ¿no? Entonces yo, como me suele gustar hacer las cosas bien, decidí irme a inspección veterinaria, que está muy cerca del colegio de farmacéuticos, para hacer una serie de consultas. Tenía mis dudas y entonces una de ellas era si la farmacia podía vender medicamentos de uso hospitalario y en base clínico. La respuesta es que sí, sí que podemos para los veterinarios para el ejercicio de su profesión. Otra de las preguntas que me surgía era si yo tenía que formalizar algún tipo de contrato con ellos. Y no tenemos que formalizar ningún tipo de contrato. Y la tercera pregunta que tenía era si teníamos que comunicarle a Sanidad que estábamos dando un suministro al hospital. Y no tenemos que comunicarles nada. La otra duda que me surgía era que no me parecía muy ágil lo que os he comentado antes, ¿no? Que me pidieran 50 medicamentos y me tuvieran que hacer 50 recetas. Y resulta que está recogido en la ley, en el artículo 37, me parece que es punto 4, que el veterinario está autorizado a poder hacer una hoja de pedido y con esta hoja de pedido poder retirar toda la medicación que considere necesaria. Tendrá que rellenar los datos de la clínica, los datos del médico, el DNI, número colegiado, el número de medicamentos que quiere retirar y el nombre de los medicamentos, un listado completo. Y con eso podrá retirarlo. ¿Qué queda excluido de ahí? Quedan excluidos las fórmulas magistrales y los estupefacientes, que los estupefacientes pues vienen con la receta oficial, que os había traído en la presentación, pero bueno, no os la voy a poder enseñar. Pues nada, yo continué con el suministro de mis hospitales y la verdad que fui cogiendo más agilidad en los pedidos. Y bueno, pues llegó un momento en el que me propusieron suministrar un segundo hospital. Para que os hagáis una idea, el primer hospital que yo suministraba más o menos tenía unos 50 empleados. El segundo otros 50, pues más o menos unos 100 en total. Un hospital con 2 ambulancias para recoger animales, con piscina para hacer rehabilitación, todo tipo de cirugías. Tienen una máquina de TAC, una máquina de resonancia magnética, que debe de haber muy poquitas en España a nivel veterinario. Y bueno, pues dije que sí, que me lanzaba por ello y que quería suministrarles. Pues estaban la verdad que bastante contentos con el servicio. Y bueno, aquí cuando se me ocurrió que podía escalar esta idea y que podía ser una oportunidad de negocio y poder seguir creciendo. Y bueno, pues me pilló la pandemia, como nos pilló a todos en el 2020. Tuve que paralizar todo, seguí dando servicio a mis 2 hospitales, pero no pude seguir abriendo nuevos hospitales. Ya pasada la locura de los test de COVID, las mascarillas y demás, pues ya pude retomar otra vez la situación y he vuelto a aperturar nuevos hospitales y actualmente suministro a 8 hospitales veterinarios. Supone la verdad que una parte bastante importante de la facturación de mi farmacia. Y bueno, esto es lo que venía a contar en cuanto a la parte de cómo he empezado yo suministrando hospitales. La otra parte que os venía a contar es un poco cómo afecta a este nuevo Real Decreto 666/2023. Y bueno, tampoco me quería extender mucho, pero sí que quiero que os quedéis con 3 ideas bastante claras.
La primera de ellas es que la farmacia elaborará un botiquín con la clínica veterinaria. Este botiquín suena un poco a depósito, pero no es lo mismo, hay una pequeña diferencia. El botiquín, el veterinario es el responsable de los medicamentos, en el caso del depósito, la farmacia es la responsable. Entonces, ¿el botiquín qué es? Pues el botiquín es la autorización que tiene un veterinario para poder tener medicamentos disponibles en su clínica para el ejercicio de su profesión. El segundo concepto que os quería contar es lo de la hoja de pedido, que os había traído también una imagen de una hoja de pedido, pero que no os la voy a poder enseñar. Pues la hoja de pedido viene siendo como una receta en la que se rellenan todos los datos, la clínica, el veterinario, los datos de la dirección, la fecha, la firma y una relación de todos los medicamentos que quieres retirar y el número de unidades, que quedan excluidas, como habíamos dicho, estupefacientes y fórmulas magistrales. Esta hoja de pedido habrá que guardarla durante 5 años. Para posibles inspecciones. Y luego el tercer concepto que también es bastante importante es que a la entrega del pedido hay que entregar una hoja de albarán. ¿Por qué es importante entregar la hoja de albarán? Y sobre todo sellarla y firmarla, porque es el comprobante de que nosotros hemos entregado el pedido para posibles reclamaciones, impagos o cualquier tipo de problema. La ley no recoge cuánto tiempo hay que conservar lo que es el albarán, pero recomendamos que sea 5 años, porque si las recetas son 5 años, el albarán lo lógico es que sean otros 5 años. Y bueno, esos son los 3 conceptos que yo os quería comentar. Y en cuanto al resumen de lo que es el nuevo Real Decreto, pues yo creo que, bueno, como han comentado antes, hace poco, la semana pasada, yo escuché que, a lo mejor lo habéis oído en la tele, que hay más perros que niños menores de 14 años en España, que esta ley supone una oportunidad para todas las farmacias, que es verdad que tiene mucho recorrido todavía y muchos puntos de mejora, pero que tenemos que aprovechar la oportunidad desde nuestras farmacias y poder ampliar la categoría de la venta de medicamentos veterinarios. Muy bien. ¿No? Muchas gracias. Muy bien. Siéntate. ¿Qué ha pasado con la Lo siento, presentación? macho, yo qué sé, yo la vi entera. Gracias. Pues la he tenido que improvisar, tío. Tenía ahí mil Yo la vi. cosas. Ha sido más corta de lo que yo tenía Está pensado. perfecta, Bueno, tío. en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradecer, evidentemente, la invitación que recibí en primer lugar por parte del Colegio de Barcelona, porque es donde yo resido y además tengo muy buena amistad con su presidente. Y después, evidentemente, agradecer al Colegio también de aquí de Madrid por la enorme y excelente acogida que me han dado. Y evidentemente no se asusten ustedes que lo que han contado es aquello que se dice siempre, porque somos amigos, aunque sea de poco tiempo, somos buenos amigos. Y intentaré ahora explicarles un poquito el aspecto relacionado en sentido doble de farmacia y veterinaria, porque, como me decía el presidente del Colegio de Barcelona, bueno, es una oportunidad, ¿no?, de que nos puedas hablar un poquito desde los 2 aspectos. Debo, sin embargo, decirles que yo me dedico al mundo de la microbiología, que por tanto no tengo farmacia, no me dedico a las clínicas veterinarias en cuanto a ejercicio profesional, pero sí que conozco, creo que bastante bien, todos los aspectos que se han estado comentando. Incluso hace ya bastantes años, en la revista El Farmacéutico, me hicieron una entrevista para que comentara qué pensaba y cuál era mi opinión en relación con que en qué lugar deberían venderse los medicamentos veterinarios. Y yo les dije que evidentemente en donde corresponde, que es en la farmacia, porque como muy bien se ha dicho y se ha insistido, los verdaderos expertos en el medicamento somos los farmacéuticos y por tanto una cosa es quien prescribe y otra cosa es quien realmente hace la dispensación, insistiendo en lo que se os acaba de comentar en estos momentos. Otra cuestión que también, antes de empezar directamente, me gustaría comentar es que, relacionada con esta ley, aunque pueda parecer de forma un poco lejana, recientemente tenemos también en marcha, y todavía no ha salido el reglamento que la desarrolle, pero sí la ley está ya aprobada, la Ley del Bienestar Animal, que esto también nos puede incidir de forma positiva en farmacia, porque evidentemente se obliga a un control constante de los animales por parte del veterinario, y no solo de los animales, de los que denominamos grandes animales, que son los animales de producción, sino de los animales que tenemos en casa, porque realmente, como antes también
has comentado, Rafa, algunos duermen con sus animales y yo siempre defiendo que cada uno en su lugar. Cerca sí, pero aquello juntos sí, pero no revueltos, porque y más entrando un poco ya a mencionar el concepto de One Health o de una sola salud, esto nos puede llevar a una serie de problemas que evidentemente podemos evitar y que iremos comentando un poquito. Cuando recibí el encargo de acompañaros en este ratito, realmente en principio me asusté un poco porque, como os digo, no es mi especialidad, ni mucho menos, pero pienso que a lo mejor sí que podemos aportar algunos aspectos interesantes relacionados con todo esto. Bueno, en realidad el Real Decreto, como también ya se ha comentado, y permitidme que repita algunas cuestiones para centrar un poco el tema, el Real Decreto de 18 de julio regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y tiene evidentemente como objetivos, como vemos aquí, y ya se ha dicho, mejorar el mercado, la fabricación, la importación y la exportación, el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de salud pública, sanidad animal y medio ambiente. Y estos tres conceptos, salud pública, sanidad animal y medio ambiente, los podemos unir hoy día en uno solo, una sola salud, incluyendo bajo este concepto algo que realmente en estos momentos estamos también indicando como importante, y es todo el mundo, toda la parte del mundo vegetal, porque antes se incluía en medio ambiente, hoy en día en vez de tres patas, que serían animales, hombre y medio ambiente, también incluimos de forma totalmente diferenciada las plantas, los vegetales, por todo el tema de, bueno, pues por ejemplo, por los propios vertidos que se pueden realizar a las aguas, cómo pueden los antibióticos llegar a estar en contacto con vegetales. Esto puede ser también un problema de cara a la salud de las personas o de los propios animales, y por tanto pienso que es importante que recordemos estos tres aspectos. Bien, una de las finalidades que tiene realmente este decreto es incorporar nuevos requisitos, teniendo en cuenta que el reglamento comunitario deja margen de acción a los Estados miembros. Antes también Rafa ha hecho alusión a alguno de estos aspectos, y permite adaptar la normativa nacional a las necesidades actuales, derogando, por tanto, otras normas del mismo rango que habían quedado obsoletas. Esta norma está orientada a garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios a lo largo de la cadena de distribución y, evidentemente, muy importante, estableciendo la responsabilidad de cada uno de los agentes implicados. Y aquí podríamos haber puesto con letras mayúsculas farmacéuticos, ¿no? Porque son aquellos que tendrán o deberían tener de forma clara la responsabilidad de esta distribución. Bueno, tiene como principal objetivo uno de los hechos fundamentales, que es la lucha contra las resistencias antimicrobianas y la reducción de la necesidad de uso de medicamentos antimicrobianos, en línea en la comunicación de la estrategia de la granja a la mesa, que seguro habrán oído hablar en algún momento, para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, según el cual, entre otras cosas, se aboga por la reducción de ventas de antimicrobianos, de antibióticos, diríamos de forma más concreta, pero de antimicrobianos en general, en un 50%, objetivo a alcanzar en el 2030. Cuando revisamos la descripción o la definición, mejor dicho, de una sola salud, dentro de este concepto, según la OMS y también según la Organización Mundial de la Salud de los Animales, en estos momentos vemos que hay una serie de elementos a considerar, y el segundo que aparece en el listado es el de la resistencia a los antibióticos. Por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos, en los cuales bueno, todos hemos colaborado a que se diera de una forma clara, es la utilización de forma incorrecta de los antibióticos, y que por tanto ha tenido como lugar lo que hoy día estamos sufriendo, que es esta gran resistencia de muchos microorganismos a los antibióticos, que, como dice la OMS, si no lo resolvemos, en el año 2050 morirán muchas más personas por el tema de resistencia a antibióticos que no por procesos cancerígenos o por temas ligados a la circulación. Bien, esto es muy importante, además, que lo recordemos, en el sentido de que hay una parte importante de la que sí considero que hemos sido responsables los veterinarios de forma muy clara, y es que, como quizás sabrán, o que seguramente sabrán, hubo un momento en que se decidió administrar a los animales en fase de crecimiento dosis de antibióticos en pequeñas concentraciones, es decir, lo que se llamaba el concepto de antibiótico como precursor del crecimiento o como adyuvante
importante para el crecimiento de los animales. Bueno, por suerte esto dejó de ser posible en el año 2016 con toda la regulación a nivel europeo. Hay quien dice, cuando yo explico esto, siempre alguien me dice, bueno, ¿por qué no miramos mucho lo que está pasando, ¿no? Entonces, frente a este problema, me pareció interesante en un momento dado revisar el consumo de antibióticos a nivel veterinario y a nivel humano dentro de lo que se puede, porque como sabéis muy bien, todas las prescripciones de antibióticos de forma oficial se pueden controlar, pero las que entran por mutuas, por temas de tipo más particular, igual no tenemos tanto acceso a ellos. Y en estos momentos, a través del plan de control, del plan de estudio frente a la resistencia a los antibióticos, se ha podido observar que en el caso de los animales estamos en este momento, desde el año 2014 que empezó todo este tema hasta la actualidad, este control hasta la actualidad, en el caso veterinario se ha conseguido, por el volumen de ventas que hemos podido observar, disminuir más de un 50% este consumo, y en el caso de la especie humana estamos sobre el 40% aproximadamente. ¿Por qué? Porque realmente la regulación de los antibióticos entró en su momento en una fase realmente importante. El problema que tenemos es que si todo esto no lo llevamos a cabo de una forma totalmente exacta y precisa, el problema es que, como muy bien saben, la resistencia a los antibióticos, los genes de resistencia a antibióticos pueden transferirse a los microorganismos entre sí de una forma muy fácil, y además hay muchos de estos genes que de forma ya natural e intrínseca tienen los propios microorganismos. Por tanto, el hecho de que aparezcan resistencias, mejor dicho, de que detectemos, no es que aparezcan, que ya están, sino que las detectemos, realmente es fácil que suceda, y por eso tenemos ahora toda la problemática relacionada con esta grave resistencia a los antibióticos y en general a los antimicrobianos, antiparasitarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, con todo este decreto, que implica un control mucho más exhaustivo de la prescripción de estos medicamentos, realmente podemos conseguir tener, como vemos aquí, tener un uso sostenible de antibióticos, y el Real Decreto regula la figura también a nivel del veterinario de explotación. Hay un pequeño detalle que es muy importante, creo yo, y que a veces desconocemos, y es que de la misma forma que no todas las personas somos capaces de alguna manera, al ingerir un medicamento, pues que tenga en nosotros el mismo efecto, de la misma manera que decimos que hay enfermos y no, que hay enfermos y no enfermedades, también debemos decir aquello de que la medicación, cuanto más exacta y específica pudiera ser, mucho mejor, por todo el tema genético. Bien, pues en el caso de los animales, de forma general, podemos decir que un porcentaje muy elevado de los fármacos que se administran a los grandes animales, a los animales de producción, pasan al exterior igual que han sido ingeridos. Esto nos viene a complicar muchísimo la posibilidad de que en el medio ambiente tengamos fármacos que nos puedan dar después problemas cuando pasan a entrar en contacto pues, con el medio ambiente, con los individuos, etcétera, y qué no decir realmente en relación con las resistencias a los antibióticos. Porque si ingieren un antibiótico y ese antibiótico después, sin ningún tipo de metabolización, pasa nuevamente al medio, esto puede ser realmente un problema importante, que todavía podemos hacerlo más complicado si pensamos que esto va a pasar a nivel de zonas de empresas depuradoras, ¿no? De todo lo que son las zonas de depuración de aguas, e incluso en las depuradoras que tienen el mejor sistema de depuración, aproximadamente un 10% no solo de los antibióticos, sino de todos los fármacos que llegan a estas aguas, es imposible de eliminarlas. Por tanto, aquí tenemos una serie de problemas que realmente creo que vale la pena que tengamos en consideración. En el mundo vegetal, en relación con la resistencia a antibióticos, no es tan importante porque se utilizan otros tipos de sustancias o de productos, pero realmente también tiene un valor a tener en consideración. Bueno, en base realmente a todo lo que hemos indicado, consideramos que la regulación establecida por este Real Decreto y el control fundamental del consumo de antimicrobianos es imprescindible, se sitúa en el concepto de una sola salud, por lo que os he acabado de comentar, y tiene realmente como finalidad conseguir que las personas, las plantas y los animales consigamos vivir todos juntos en un mundo sano, pero requiriendo siempre tener en cuenta que la respuesta tiene que ser una respuesta global.
animal. Actualmente la capacidad de movimiento, de viajes, etcétera, determina, y esto sería capítulo de una conferencia exhaustiva, ¿no? Pero realmente determina que realmente muchos de los elementos que están, o de los microorganismos causantes de distintos tipos de procesos en el hombre o en los animales, están llegando a nuestro medio. A veces nos vienen en la maleta o bien nos viene el mosquito capaz de transmitir, ¿no?, el proceso, y por tanto realmente si no conseguimos tener un control global de la situación, esto va a ser un problema, porque como les digo, estamos en una fase que aún estamos a tiempo de poder intentar resolverlo, pero que realmente tiene un problema muy acuciante. Y lo mismo podríamos decir en el caso de las vacunas, y si no conseguimos que en todo el mundo haya vacunas correctas y se haga todo de una forma globalizada, en el buen sentido de la palabra, porque esta palabra a veces se utiliza de una forma incorrecta, pues bien, si esto no sucede así, no conseguiremos nunca tener una sola salud, que es lo que realmente debe ser aquello que debemos intentar poner en marcha en cualquier momento. Bien, en este Real Decreto se incluye, como ya se ha comentado, todos los ámbitos, distribuidores, entidades, agrupaciones, etcétera, y realmente también incluye lo que significa aquellos laboratorios o aquellas, diríamos así, básicamente laboratorios capaces de elaborar autovacunas, el control de los medicamentos veterinarios, es decir, todo aquello que permite realmente que tengamos la posibilidad de poder tener una buena trazabilidad de estos productos destinados a los animales. Bueno, yo diría, y ya para ir terminando, que realmente para el ejercicio profesional, como ya también se ha comentado, los veterinarios quedan autorizados para tenencia, transporte, aplicación, uso, administración de medicamentos, incluidos los gases medicinales, bajo el sentido que se ha comentado, que no implique un incremento en la ganancia que puedan tener, ¿no?, en este sentido. Y realmente, como vemos aquí, lo que se intenta mejorar en todo sentido es el proceso de prescripción veterinaria, el cumplimiento de los requisitos de tenencia veterinaria por parte de los profesionales veterinarios. Bueno, en realidad, otro de los grandes problemas que también se ha apuntado es toda la posibilidad de comprar a través de Internet, que esto en algún tipo de productos, no medicamentos exactamente, en humana podemos tener problemas, pero en veterinaria y básicamente todo lo que significa, bueno, los distintos tipos de procesos que se pueden aplicar en determinados momentos, desde los collares antiparasitarios, etcétera, y esto realmente debe estar perfectamente controlado. Luego creo que hablaremos sobre el tema un poquito, y por tanto lo que tenemos que tener es una norma que establezca perfectamente la dispensación de estos medicamentos en la farmacia, tanto para los animales de producción como para los animales de compañía. A veces es más fácil pensar en el gato, el perro, el loro que tienes en casa, pero acordémonos que hay cantidad de cabezas de animales que están en producción, desde vacas, cerdos, aves, etcétera, y que por tanto implica una entrada de medicamentos importantes que, aunque luego cuando van antes de ir a matadero tienen que pasar el tiempo de la clearance, obviamente, y todas estas cuestiones, pero todo esto puede dar lugar a problemas muy importantes. Y bueno, yo diría que para terminar, yo diría que realmente, y insistiendo en el hecho de que el farmacéutico es el que diríamos sabe del medicamento y por tanto es el que tiene que hacer esta prescripción, lo que sí es cierto, y esto os lo digo por propia experiencia, que tenemos varias lagunas, pequeñas o grandes, ¿no?, de conocimiento relacionado con lo que significan aquellos medicamentos que pueden o no tomar nuestros animales de compañía o los animales de granja. Bueno, ya no solo a nivel de lo que puedan ser medicamentos, sino incluso alimentos, ¿no? No le demos al loro, no le demos perejil porque se nos puede morir, ¿no? O el gato con las aspirinas también va a tener un grave problema. Por tanto, todo esto, aunque lo podamos saber, de alguna manera no se nos indica de forma clara en nuestras facultades, y por tanto yo creo que es importante, o yo al menos plantearía, pues que realmente los farmacéuticos que quieran tener esta relación más directa con la veterinaria, pues que pudieran disponer de una serie, bueno, los cursos, como antes se ha comentado, pero quizá también sería bueno, aparte de lo que has comentado de los medicamentos que podemos ver, poder tener una línea abierta de consulta con el Colegio de Veterinarios, ¿no? Porque
continuaríamos hablando de una sola salud, pero además esto facilitaría mucho más cualquier duda, cualquier tema que pudiéramos tener, podríamos llegar a consultarlo. Y como se ha indicado antes también, desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España se han desarrollado algunos cursos de formación en este aspecto, en el que he tenido el gusto de poder colaborar y además me siento muy orgullosa de ello, y el año que viene tenemos también otros temas relacionados con esto. Quiero decir que realmente insistiendo en el concepto de una sola salud, pero porque significa que nos jugamos realmente la salud de todos y por tanto entre todos hemos de ser capaces de poder llevar a cabo todo este tema. Una última cuestión que me ha surgido a nivel de escuchar las interesantes conferencias que habéis dado. Yo me permitiría decir que ciertamente la forma, como decías muy bien, la forma de llegar al mundo veterinario o a la gente que tienen animales no son los alimentos, sino puede haber un apartado que serían los alimentos especializados para animales con problemas, pero que realmente el pienso, la carne no se nos ocurre, es la comprar a la farmacia, ¿no? Pues para nuestros animales el pienso es eso. Ahora, si ya es un producto que tiene que estar destinado para animales con un proceso diabético o para animales con un proceso del tipo que sea, bueno, estos sí que podrían tener una buena diferenciación y por tanto sería también una buena manera de poderlos controlar de otra forma. Bueno, siento si me he alargado, muchas gracias y espero que les haya transmitido algo interesante. Gracias. Pues, bueno, la verdad es que nos hemos alargado un poco, era todo tan interesante que es que no había forma de... Yo hubiera seguido más, pero bueno, la hora se nos va un poquito encima. Para terminar voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Voy a empezar por Jesús. Voy a hacer una pregunta muy ordinaria porque todos sabemos que el dinero mancha. Pero es un problema que tenemos. Los medicamentos veterinarios que encontramos en los almacenes habituales nuestros, los almacenes de medicamentos humanos, pues sí es cierto que han aumentado el catálogo, se ha peleado, se ha pedido y ha aumentado el catálogo de medicamentos veterinarios que tienen. Pero muchas veces no somos competitivos respecto a la distribución específica de medicamentos veterinarios. Y bueno, pues yo te quería decir, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a un 27,9 o un 30% de margen. A lo mejor hay que jugar con menos margen, no sé cómo lo ves tú esto, para poder ser competitivos realmente. Bueno, pues nada, yo ahora mismo la verdad que el margen que estamos aplicando en mis farmacias es del 30%, que es superior al margen que tenemos en humanos, y bueno, es que no sé, es que no se puede comparar, porque es que hay algunos medicamentos de las familias del antiinflamatorios, de las familias de los COSIP, que son 2 comprimidos y valen 50 euros. No sé cuánto vale un Celebrex o una Arcoxia hoy día en oficina de farmacia, 30 comprimidos o 28, ¿no? Entonces, yo creo que me parece que el 30% está muy bien. Las farmacias, ya lo hemos visto con la parafarmacia y tal, somos a veces nuestros propios enemigos y a veces, pues bueno, tiramos piedras contra nuestro tejado, y si empieza la guerra de precios de baja voluntad, pues vale, sí, al final pues puedes aplicar un 5% si quieres. No, a mí me parece muy bien un 30% y bueno, en ciertos tipos de cosas, pipetas, collares, ahí sí que quizás recomendaría bajar, porque si no, no somos competitivos de ninguna manera con las grandes superficies. Pues fenomenal, Jesús, muchas gracias. Pues A ti. ahí lo que tendremos que buscar entonces son mejores precios y pedir a los almacenes que nos den mejores precios a nosotros para poder aplicar un margen real que nos venga bien. Pues a Alejandro le voy a preguntar cómo has conseguido una cosa muy complicada, que es acceder a almacenes de medicamentos específicos de medicamentos veterinarios, que ya últimamente están sacando su propia distribución, su propia establecimiento minorista, y muchas veces, pues no. De hecho, os voy a comentar, intenté que viniera alguno aquí a Infarma, que pusiera stand, y pues en principio todavía no lo ven, saben que es una categoría que habrá que desarrollar en farmacia y posiblemente tengan que trabajar con nosotros, pero están un poquito ahí. Nada más he visto un stand de medicamentos veterinarios, con lo cual creo que ahí tenemos que trabajar bastante. No sé cómo has logrado tú entrar con los almacenes específicos. Pues debido al aumento de esta categoría, que habréis notado todos seguramente en vuestra farmacia, y al suministro que yo hago con los hospitales y la necesidad que tienen de cubrir pues algunas faltas que ellos tienen,
Pues se me ocurrió la idea de darme de alta en un distribuidor veterinario y creo que soy el único cliente de toda España que trabaja con ellos, sí. El único cliente farmacéutico. Y bueno, la verdad que a raíz de eso, como los almacenes de la distribución farmacéutica normalmente tienen un catálogo bastante reducido, pues he conseguido dar un servicio mucho mejor con este distribuidor que la verdad que sirve, no nos sirve igual que a las farmacias, pero bueno, 24 48 horas tienes el producto, tiene un precio muchísimo más competitivo, un catálogo muchísimo más amplio, un surtido muchísimo mayor y a mí la verdad que me ha venido fenomenal para poder cubrir tanto lo que son los hospitales como lo que son las ventas que hay en mi farmacia. Yo además en el barrio de San Chinarro hay muchísimo animal y tengo muchísima receta veterinaria. Entonces, pues la verdad que ha sido un acierto poder haberme dado de alta. Pues yo creo que en el próximo Infarma tendremos algún stand de almacenes veterinarios porque realmente hablando con ellos lo saben que van a tener que contar con nosotros. Pero es un camino, ahí hay que picar piedra, es un camino a trabajar poquito a poquito. Y bueno, finalmente voy a preguntar a María Ángeles. Sí. A ti te voy a hacer dos preguntas. Muy bien. Una, para que te luzcas. No, dos preguntas. Y otra para quedarme tranquilo, porque hay un tema en el que estoy preocupado. Bueno, la primera es el tema de antiparasitarios. Has comentado antes. Sí. Bueno, ¿qué resistencia hay a antiparasitarios? Las pipetas, todo lo que se dispensa, Claro. que se vende por cualquier... pues no voy a decir la marca esta online, la que vende todo y te llega todo a casa, pero vamos, ahí lo La podéis conocemos, encontrar, ¿no? la La conocemos, conocemos. pues ahí podéis encontrar muchas veces antiparasitarios El sin control. problema es que en estos momentos se están empezando a detectar resistencias a los parásitos que afectan a nuestros animales y dentro del mundo nuevamente de One Health, recordemos que estos parásitos pueden llegarnos a nosotros. O sea que realmente tampoco es un problema que quedemos al margen, ¿no? Entonces, claro, el problema que hay es si este tipo de pipetas, etcétera, se pudiera regular y pudiera pasar a formar parte también de lo que dispensa el farmacéutico, entendido como producto farmacéutico, como para farmacia o como queramos, pero en realidad es una forma que también tendríamos que poder controlarla, entre comillas, o del controlar, desde la oficina de farmacia. Yo creo que sería mucho mejor, porque ahí podríamos ver un poco en qué zonas se administra un tipo, en qué otras, qué tipo de problemas aparecen. O sea que realmente esto podría ser algo muy, muy importante. Fenomenal. Y ahora una segunda pregunta. Te voy a contar una experiencia personal. Hace unos años estuve de viaje en Nueva York y fui a comer a un autoservicio y bueno, tenían un pollo asado con una pinta estupenda y tenían dos precios. Tenían un mostrador de pollo asado natural y otro mostrador de pollo asado con todos sus antibióticos. Pero así te lo ponían, ¿eh? Pollo asado con sus aditivos, sus antibióticos y de todo, sin periodo de cuarentena ni nada de nada. Distinto precio, el que era natural, que no tenía antibióticos, era lógicamente más caro que el otro. Y eso estaba allí. Estamos hablando de One Health, una salud, pero también estamos hablando de globalización. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un control exhaustivo, en otros países no lo hay, te voy a dar uno, que es lo que me preocupa exactamente. Este es un problema. Claro, es que hay un tema, vamos a ver, ahora con la guerra de Ucrania había menos grano, y menos grano para alimentar a los animales de consumo, vacas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esto cómo se ha arreglado con subvenciones para, por ejemplo, sacrificar vacas. Y en España se han sacrificado muchas vacas porque no había granos para alimentarlas. Vale, pero con todos queremos comer chuletones, nos gustan los chuletones, están estupendos, o los filetes. ¿Y de dónde vienen? Pues están viniendo mucha carne de Bulgaria y de Turquía. ¿Hay realmente unos controles exhaustivos de entrada a estos alimentos como los que tenemos aquí en España? Bueno, has planteado temas muy importantes todos, y además con los que estamos luchando día a día. Es decir, el tema de la producción de todo el tema de barcos que de alguna forma se destruyeron, o bien todo el tema de que no ha llegado el grano correcto o la cantidad importante. Bueno, el problema nos lleva a que tengamos que conseguir materia prima en otros países. Y si no son europeos, el problema es que no tenemos las mismas exigencias. O sea que realmente esto hay que ver realmente una exhaustiva realidad. Y además en estos momentos otro problema fundamental que tenemos con esta materia prima es que hay un grupo de microorganismos que son los hongos que producen
los hongos miceliares, que producen micotoxinas. Un producto almacenado mucho tiempo en cantidades incorrectas es una fuente fundamental de micotoxinas. Y las micotoxinas funcionan por acumulación en el organismo, pues pueden matar animales y pueden llegar a producir efectos en el hombre a largo plazo. No quiere decir que mate de forma inmediata. En los niños, en los bebés, por ejemplo, sí puede haber problemas cuando se transmite la micotoxina a través de la leche materna, porque ahí el niño come siempre lo mismo. Los adultos normalmente cambiamos, por tanto no nos pasa lo mismo que los animales de granja. El problema, insisto, aunque se está intentando articular que en todos los países haya unos mínimos, ¿no? Porque realmente lo que significa la inocuidad de los alimentos es fundamental a nivel general, pero sí que es cierto que nos llegan, y desde siempre, han llegado pollos de Brasil con una serie de problemas. No es lo mismo lo que exigen a nivel de, por ejemplo, de posibilidades no solo de lo que serían los antibióticos, sino hormonas, etcétera, en unos países que en otros, y este es un problema que sabemos que lo tenemos y que realmente hemos de luchar frente a ellos. O sea que realmente el problema existe y la globalización en este sentido es muy negativa, porque quiere decir que nos llega todo de cualquier parte, ¿no? O sea, este es un problema importante. Pues muchas gracias. Voy a hacer unas pequeñas conclusiones. Creo que, tal como hemos estado hablando, tenemos que aprovechar este decreto, tenemos que aprovechar sobre todo el tema de que el veterinario ya no es el que dispensa y el veterinario tiene que ser nuestro amigo. Tenemos que trabajar con ellos para conseguir que la farmacia sea el sitio de referencia para la dispensación de medicamentos. Y no solamente como desarrollo de negocio, sino que hemos visto también como desarrollo de seguridad del paciente. El concepto One Health, el concepto de resistencia a antibióticos, creo que somos exactamente la valla, lo que va a evitar que haya ciertos problemas muy importantes. Y también que nos tengan en cuenta, por supuesto, los hospitales veterinarios. A lo mejor hay un problema ahí de que realmente en los hospitales, en las clínicas, hay botiquines, pero no hay depósitos. La diferencia entre el botiquín, como ha comentado Alejandro, el botiquín, el responsable es el veterinario, y en un depósito el responsable es el farmacéutico. Y es cierto que ellos mismos, los propios veterinarios, yo he tenido ya conversaciones con ellos. De hecho, estamos con un grupo de trabajo entre los colegios de Madrid de veterinarios y de farmacéuticos, y ellos piden que haya también depósitos a la hora de poner a la hora de sedar un animal, a la hora de este tipo de cosas. Tienen su envase, tienen su ampolla de morfina, y una ampolla de morfina a lo mejor les da para 10 animales. Como no tienen depósito, no pueden tener lo propio. Entonces, oficialmente, cada estupefaciente tiene que ir con su receta y con un nombre de animal. Con lo cual, lo que tendrían que hacer era utilizar esta ampolla de morfina que les daría para sacrificar 10 perros o les daría para 10 quirófanos, pues lo suyo sería que cogieran, extrajeran una sola porción y luego los otros 9, pues el frasquito con el resto lo tuvieran que tirar. Y claro, ellos creen que no es tampoco lo adecuado. No sabemos si realmente lo tiran o no lo tiran, porque ya sabemos cómo funciona todo, pero sería muy interesante que hubiera también depósitos, y sobre ello yo creo que también tenemos que trabajar. Pues yo creo que no da tiempo. No sé si hay alguna pregunta o... Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias por haber asistido y espero que os haya sido de utilidad. Gracias.